En 1774, Luis XVI ascendió al trono junto a su esposa María Antonieta. Él deseaba la felicidad del pueblo, pero estaba dominado por su esposa, que realmente no se interesaba en la ciudad. En el año 1789, Francia se encontraba en una crisis económica, ya que participó en una guerra e intervino en el conflicto de Norteamérica, lo que produjo aún más gastos. Por eso, el rey decide aumentar los impuestos, lo que genera el descontento del pueblo. Por otro lado, el tercer estado exigía derechos de igualdad. El 11 de julio, el rey ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. El pueblo lo vio como un autogolpe de la realeza y se formó una rebelión en la cual asaltaron la Bastilla. Luego de esto, el rey decide imponer más derechos a los ciudadanos, promoviendo la igualdad. Luis XVI, desesperado por todo lo que estaba sucediendo, decide escapar disfrazado, pero lo descubren, lo acusan de traición y lo condenan a la guillotina. Aparecieron dos grupos de revolucionarios, ambos de la burguesía, discutiendo por el poder. Los girondinos queriendo limitar el poder real, pero no permitir el derecho de voto a las clases bajas. Y los jacobinos querían abolir la monarquía y proclamar el derecho de voto a todas las clases sociales. Pero llegó Napoleón con un golpe de estado, en el cual, aprovechando la crisis económica, disuelve el directorio e instaura el consulado. Es nombrado primer cónsul y transforma la Constitución. En 1804 se aprobó el código llamado Napoleónico. En este se consolidó el espíritu revolucionario de la burguesía. Muchas de las leyes surgieron a partir de la revolución. Nació un nuevo estado liberal. A finales del mismo año se autoproclama emperador e intenta expandirse por Europa. Fue derrotado en la batalla de Leipzig y lo destierran a la isla Elba, pero logra escapar. Al enterarse, el Congreso de Viena se reúne. Su ideal fue el reajuste territorial. Se configuró un nuevo mapa en Europa. Se quería restaurar el antiguo régimen. Napoleón fue de nuevo derrotado en la batalla de Waterloo y lo destierran a la isla Santa Elena, donde tiempo después muere. Luis XVIII restituye el trono de Francia. La monarquía francesa se restaura en el primer monarca borbónico. Tras la liberación de España de las tropas napoleónicas, Fernando VII vuelve a reinar y restaura la monarquía absolutista. El liberalismo político, un profundo cambio social que defiende el desarrollo de la libertad, garantizó el poder de la burguesía, donde existía igualdad, derechos y libertad. 1820, la primera de la década revolucionaria, que sacudió a Europa. Surgió como reacción a la Restauración. 1830, continuación de la Revolución de 1820, siendo esta más importante, donde exigían libertades y derechos democráticos. 1848, inició en Francia y se expandió por gran parte de Europa. Sus causas fueron la crisis económica de Francia y la negación de derechos y libertades. Pero devolvámonos un poco. España, al colonizar Haití, cedió a Francia una parte del territorio y ésta empezó a explotarlo, llevando esclavos desde África que no viajaban en condiciones adecuadas, sino condiciones repugnantes. Eran maltratados, los irrespetaban y obligaban para que trabajaran principalmente cultivando azúcar. En 1791, el inicio de la independencia y revolución de Haití, influenciados por el movimiento revolucionario de Francia, en el cual se extienden ideas de libertad e igualdad. Los haitianos formaron una guerra revolucionaria para expulsar a sus amos de la isla y reclamar derechos. Años después, en 1803, se proclamó la primera república negra triunfante del mundo, aboliendo la esclavitud. Colón llegó a la Nueva Granada y la independencia se dio entre 1810 y 1819. Se caracterizó por diversos conflictos entre defensores de la monarquía y los independistas. Uno de los principales objetivos de la Ilustración fue otorgar bienestar a la mayor cantidad de personas y tuvo una gran influencia en la Nueva Granada a nivel económico, social y político. El 20 de julio se desató una lucha entre los ciudadanos criollos con el objetivo de independizarse del poder español. Los criollos pidieron prestado un florero a Llorente, pero él no prestaría ningún objeto para atender asuntos diferentes a los dictados de la monarquía. Mucha gente usó esto como excusa para rebelarse en contra de los españoles, o sea que el florero fue solo eso. El proceso terminó con la batalla de Boyacá en el año 1819. A lo largo de la historia, a partir de la Revolución Francesa, independencias y todo lo que se dio en cada una de ellas, los ciudadanos han estado luchando por eso que tanto se merecen, los derechos. Gracias a toda esa historia que pasaron las personas de siglos atrás, tenemos actualmente. En la Revolución Francesa se pedía igualdad.
existían preferencias. El tercer estado luchaba por lo que se merecía, ya que no tenía todos los recursos ni cupo a la hora de votar, y el pueblo por injusticias económicas que favorecían al rey. En la llegada de Napoleón se consolidaron muchas leyes que surgieron a partir de la revolución tras el destierro. En el Congreso de Viena se querían restaurar ideologías del antiguo régimen. Durante el reinado de Fernando VII, Mariana Pineda, una liberal, fue ejecutada por razones realmente absurdas. El derecho que tenía una mujer era muy poco. Aunque la ley no era muy dura con ellas porque se consideraban humanos con poca capacidad, sin duda las mujeres necesitaban más respeto, más derechos. En las revoluciones liberales se garantizó el poder de la burguesía, un cambio en el cual existía igualdad y libertad. Sin embargo, fueron revoluciones en las cuales se peleaban más derechos. Las independencias fueron uno de los mayores acontecimientos en los que se evidenciaron los derechos. Los africanos eran tratados como esclavos y personas sin corazón. Claramente, en la revolución e independencia de estas hubo un cambio radical. Hoy en día tenemos derechos gracias a toda la valentía y crueldad que pasaron todas estas personas en el pasado. Sin todo esto, probablemente no tendríamos los derechos que nos merecemos. Los derechos son prioridad y deben ser respetados.